Nosotros aquí volvemos a estudios porque tenemos un gran invitado para compartir una linda charla. Estamos hablando del economista Mauricio da Rosa. Él es licenciado y máster en Economía para la UDELAR, máster en Políticas Públicas y Desarrollo. Bienvenido, Mauricio, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Sabemos que estás realizando un gran trabajo y el tema que hablábamos hace un ratito, que me parece que es bueno informar un poquito y dar un pantallazo, al menos genérico, acerca de lo que está sucediendo con la pobreza infantil, Mauricio. Bueno, la pobreza infantil, digamos, es un fenómeno ya estructural en Uruguay, esto de que la incidencia de la pobreza en menores es muy superior a la del promedio de la población. O sea, para fijar ideas, digamos, aproximadamente un 10% de las personas vive por debajo de la línea de pobreza, vive en hogares que están por debajo de la línea de pobreza, y aproximadamente un 20%, un poquito más, de los menores está en esas condiciones. Entonces, este fenómeno, esta cuestión de que los niños y niñas en general están sobre representados, digamos, entre la población pobre, Sí. Es un fenómeno que ya nos acompaña desde hace unos cuantos años. Lo que sí es cierto es que, digamos, con la pandemia hubo un incremento de pobreza para el conjunto de la población, pero también en particular para los menores, y ahí llegamos a estos guarismos del entorno al 20%. Que tuvo la particularidad además que hubo un incremento de pobreza con la pandemia, como sabemos, aquello de que hubo 100.000 personas más por debajo de la línea de pobreza cuando comenzó la pandemia. Después hubo una moderación, hubo una retracción en esos indicadores de pobreza, pero que igual quedó, digamos, a niveles peores que los pre-pandemia. Claro. O sea, estamos en un escalón mejor. Claro, mejor que en la pandemia, pero no mejor que antes de ella. Exacto, y eso es una particularidad de Uruguay porque, digamos, no fue en toda la región así. De hecho, la región en su conjunto, la pobreza disminuyó, está en niveles inferiores a los pre-pandemia. Cosa que no ha sucedido aquí aún. En Uruguay todavía no. Uruguay es uno de los pocos países de Sudamérica, junto con Argentina, Paraguay y Perú, en los que la pobreza sigue por encima de los niveles prepandemia. Entonces, digamos, esto marca una situación bastante preocupante. Claro, ¿sí? alarmante. Sí, en particular porque, digamos, sobre todo con lo que me preguntabas que refiere a pobreza infantil. Claro, porque uno hay veces, perdón, Mauricio, claro, que te corte, pero uno hay veces que cuando habla de la pobreza en general, obviamente que es imposible no empatizar y ver todo lo que eso conlleva, pero cuando uno empieza a leer los estudios que ustedes han realizado y demás, y ve el número en niños, es como más alarmante, me parece. Sí, es preocupante, digamos, creo que en dos dimensiones clave. Una que es muy importante, que tiene que ver con que está ampliamente documentado, hay evidencia abrumadora sobre los perjuicios que implica para las personas estar en condiciones de privación en sus primeros años de vida y además para las sociedades. O sea, para que quede claro, contanos algunos de esos perjuicios que implican a esta temprana edad vivir en estos parámetros. En general lo que implica es cuando uno está en condiciones de privación material, que se refiere como problemas de alimentación, pero también de posibilidades de juego, de un espacio razonable para dormir, para habitar en general. Entonces tienen perjuicios que digamos, exceden por mucho el prejuicio en ese momento. O sea, después a lo largo de la vida, en general tienden a tener, digamos, visto desde un punto de vista muy economicista, como sus ingresos son mucho menores a lo largo de la vida, tienen como problemas para insertarse en el mercado de trabajo. Es difícil revertir esa situación. Sí, claro, tiene perjuicios que son duraderos. Que se puede, o sea, si uno hace políticas públicas bastante ambiciosas, uno puede revertirlo, pero toda la evidencia lo que indica es que los perjuicios son grandes, pero además que si uno interviene tempranamente de forma vigorosa, uno puede evitarlos. Entonces, por eso digamos, la alerta en el sentido de lo inmediato. Pero esto igual, déjame hacer un apunte más, porque esto es relevante desde el punto de vista como instrumental, digamos, porque esto es problemático para esos niños a lo largo de la vida y además es problemático para las sociedades porque realmente nos hacemos un perjuicio colectivo si no atendemos esta situación como corresponde. Pero además hay un tema que es más importante aún, que refiere a la justicia, digamos. Una cosa son las consideraciones instrumentales y si esto es bueno o malo para otra cosa, pero lo más relevante es la pregunta de la justicia y si esto es justo o injusto. Y realmente en pobreza infantil, como señalabas, es realmente muy difícil argumentar que estos niños y niñas tienen alguna responsabilidad en esa situación. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, es como una situación que como sociedad nos pone en un aprieto, porque, digamos, nos obliga a decir qué pensamos al final del día sobre estas cosas y realmente si como sociedad, implícita o explícitamente, permitimos que un quinto de los niños y niñas esté en condiciones de privación, dice algo bastante bromado sobre nosotros mismos. Claro, propio, ¿no? Completamente. Exactamente. Además era lo que hablábamos. Estamos mencionando a niños que con esta incidencia le hace la diferencia al resto de su vida. Sí, ciertamente. La poca posibilidad de elección, ¿no? Y digamos,
además de ser una cosa que es insensata como sociedad e injusta, lo que es dramático es que es innecesaria en realidad, porque Uruguay está en condiciones de dar un salto en esta materia y hacer una apuesta decidida, vigorosa, para atacar de frente este problema. ¿Y qué se podría hacer? No, requiere un conjunto, una batería de políticas públicas. Claro. O sea, todos estos problemas de pobreza y desigualdad son problemas y fenómenos sociales y económicos muy complejos que requieren una batería de políticas públicas. Claro. Que tienen que ver con transferencias de ingreso, tienen que ver con políticas de empleo, con políticas de vivienda, con políticas de cuidado, o sea, es en toda la línea de frente. Y requiere una inversión pública sustantiva. Claro. Me parece importantísimo que claro que hay que salir de esta idea de que esto se arregla con énfasis distintos o con un poco de sintonía fina o con algún ajuste en alguna política por acá o por allá. Esto requiere una discusión grande y una inversión pública sustantiva para atacar directamente este problema, que no solo es justo, sino además es muy inteligente, es algo que podríamos hacer, sería muy inteligente como sociedad. Poder tomar medidas al respecto. Porque redunda en beneficios en el mediano y largo plazo. Además, hacer algo que está bien es bueno para nosotros. Por supuesto, además de hacer algo, hablando de lo justo y lo injusto, como bien decías Mauricio, además de hacer algo justo, también que después a futuro tiene toda una contrapartida positiva para, para el resto de la sociedad. Además yo me quedaba pensando, después del último censo, con los datos que arrojaron de que somos una población de gente grande, ¿no? Sí. A estas infancias, no cuidarlas, más allá de lo justo o injusto que nos parezca, me parece más grave aún. Sí, además, digamos, la tasa de natalidad ha bajado. Estamos hablando de muy poquitos niños y niñas que nacen por año, 35, 40, 40 y pocos mil niños. Se redujo sustantivamente eso. Son realmente muy poquitos los que cada cohorte deberíamos, como sociedad, blindarlos, hacernos cargo más colectivamente de esto que es parte de nuestra sociedad, una sociedad muy chiquita como la nuestra, tenemos que cuidarnos un poco más entre todos y todas. Y hay posibilidades de hacerlo y para hacerlo me parece importante señalar que hay que mirar, digamos, simultáneamente pobreza y desigualdad, porque son como dos caras de la misma moneda. Solo mirar pobreza es una mirada un poco como hemipléjica de la situación. Ajá. Es importante tener también la otra parte. La desigualdad va de la mano de la pobreza y la pobreza de la desigualdad. Sí, son fenómenos distintos porque la pobreza refiere como a acceder o no a cierto umbral de ingresos para tener una canasta básica de alimentos y otra canasta básica que es no alimentaria. La desigualdad obviamente refiere como a la distancia relativa que separa, digamos, para hacerlo como fácil, para coloquial y entendible, pobres y ricos, digamos, algo así. Entonces son fenómenos distintos, pero están interrelacionados. Y en particular están interrelacionados en un país como Uruguay, que sigue siendo un país relativamente pobre. Hay que pensar que nuestro PBI per cápita, digamos, por más que ha crecido, sigue siendo la mitad que en los países desarrollados. Entonces, si uno tiene una sociedad que es relativamente pobre y que además los ingresos que genera están muy concentrados en un pequeño grupo de población, no hay que ser, digamos, doctor en economía para ver que va un vasto conjunto de población que está viviendo con muy pocos ingresos. Entonces, los datos que tenemos también sobre desigualdad son alarmantes. O sea, tenemos un problema en el frente de pobreza, pero también en el frente de desigualdad. Si hablamos de datos, como para hacer algo tangible de lo que estamos hablando, Mauricio, cuando hablamos de pobreza y de desigualdad, ¿algún dato que te ha llamado poderosamente la atención? A ver, en desigualdad pasa en Uruguay, pasa en todas partes del mundo, que hay básicamente dos mundos, digamos, ¿no? Está el mundo del 99% y el mundo del 1%. En el 99% hay enormes diferencias, hay personas que viven por debajo de la línea de pobreza y hay gente, trabajadores calificados que viven en condiciones más decentes y trabajadores profesionales que viven en mejores condiciones. Un vasto abanico de individuos que viven en condiciones muy distintas, pero que sin embargo, comparados con el 1%, son radicalmente distintos. Hay como un salto ahí, es otra categoría. Entonces, hay datos llamativos allí, el 1% de más ingresos concentra más o menos el 15% del ingreso total, que es lo mismo, muy parecido a lo que acumula el 50% más pobre combinado. O sea, En patrimonio, estos son los ingresos, no estamos hablando de salarios, jubilaciones. No, se entiende. En patrimonio es aún más llamativo. El 1% concentra el 38-40% de la riqueza total, en tanto que el 50% más pobre concentra algo así como el 5%. Porque de hecho hay muchas deudas ahí, entonces hay mucha esta riqueza negativa. Si uno necesita, yo decía, para ingresos, la mitad más pobre acumula lo mismo que el 1% de más ingresos. En riqueza uno precisa 6, 7, 8 de estas mitades pobres juntas para llegar al patrimonio de ese 1%. De ese 1%. Y son relevantes porque al fin del día Uruguay tiene como una autopercepción de sociedad integrada, igualitaria. Además, Uruguay pasó un periodo hace relativamente poco, entre 2008 y 2013,
donde la desigualdad cayó mucho. Entonces hay como una autopercepción de que no estamos tan mal, y en realidad sí seguimos mal, también en el frente distributivo, en el frente de la desigualdad. Entonces por eso yo señalo esto, que hay que mirar las dos cosas en conjunto, porque si no... No como separados. Si no, estamos perdiendo una parte de la película que es relevante. Claro, y que para poder resolver uno, en este caso, lo que es la pobreza, también deberíamos de ocuparnos de lo que es la desigualdad. Porque es un punto que es bien importante, me parece, que señalas, porque hay como un discurso en algunas personas, que yo creo que muy bien intencionadamente, dicen, el problema no es la desigualdad, el problema no es que haya ricos, el problema es que haya pobreza, ¿no? El problema es la pobreza, no la desigualdad. Puede ser, no lo comparto, pero digo, se puede discutir. El punto es que, instrumentalmente, digamos, es mucho más, incluso si uno solo se preocupa por la pobreza, si lo único que te preocupa en el mundo es la pobreza, es mucho más rápido, más eficiente, más fácil bajar la pobreza cuando uno baja simultáneamente la desigualdad. En el periodo en que la pobreza se desplomó en Uruguay, en 2008, 2013, sí, ese periodo, pasó eso porque al mismo tiempo bajó la desigualdad muy rápidamente. Se incorporaron un conjunto de políticas públicas que lo que hicieron fue que todos los ingresos crecían, lo de los pobres y los ricos, para hacerlo como fácil, para que se entienda, claro. Pero crecían mucho más rápido los ingresos de los pobres. Entonces, crecían todos, pero las brechas se acortaban. Claro. Y eso se dio esencialmente porque hicieron políticas públicas que permitían recaudar ingresos con más presión sobre los estratos sociales más altos y transferirlos hacia la cola abajo. Entonces, eso hace que sea mucho más eficiente y más rápido. Apostar a una caída de la pobreza sustantiva sin mejoras en la desigualdad puede tomar décadas. Es muchísimo más lento. Entonces, por eso es relevante, insisto, considerar ambas dimensiones simultáneamente. No, me parece totalmente claro lo que nos estás diciendo, Mauricio, y preguntarnos si se puede hacer algo justamente, si estamos o no en un cambio de esta tendencia entre la pobreza y la desigualdad, o nos estamos manteniendo de la misma manera. A ver, si se puede hacer o no, sí, ciertamente sí. La respuesta ahí tiene que ser categórica, sí, hay mucho que podemos hacer. La experiencia internacional y también la uruguaya muestra que las políticas públicas, cuando apuntan deliberadamente a bajar la desigualdad y la pobreza, pueden hacerlo. Uruguay pasó un periodo en el que hubo crecimiento económico, hubo crecimiento del empleo, pero además hubo políticas públicas que incrementaban los salarios de los trabajadores relativamente más pobres, a la vez de reforzar los ingresos de los hogares más pobres con transferencias monetarias, sí, y se moderó el crecimiento de los sectores más ricos por medio del IRPF. Ajá, eso claro, permitió que todos crecieran, pero como más comprimidamente. Entonces, hubo un punto de políticas públicas muy grandes que redujeron la desigualdad y la pobreza. Eso se puede repetir. Podemos volver a la mesa de diseño de las políticas públicas y pensar en una batería que tenga efectos parecidos. Así que sí, la respuesta es que se puede y que debería estar en la agenda de discusión más en primer plano este problema de la pobreza y la desigualdad, porque es parte de lo esencial de las políticas públicas y deberíamos atenderlo. Sin duda. Y si no se hace algo, ¿esto va a ir increyendo? ¿Lo ves vos? A ver, depende de múltiples factores, hay muchas cosas que pueden pasar. Lo que es cierto es que son variables muy difíciles de mover. Entonces, en general, digamos, para bajar la desigualdad uno tiene que tenerla entre ceja y ceja. Sí, y hay que aplicar un conjunto de políticas, insisto con esto porque nunca es una única política. Claro, no es una medida única. Puede ser muy buena, pero no va a cambiar la aguja. Hay que aplicar un conjunto de políticas que deliberadamente tengan como objetivo explícito bajar la pobreza y la desigualdad. Entonces tiene que ser como algo que estructure, que ordene un vasto conjunto de ministerios y de políticas que vayan en este sentido. Entonces, eso es lo que es necesario. Si uno no lo hace, la desigualdad y la pobreza pueden circunstancialmente subir o bajar por motivos múltiples, pero es difícil pensar en que podamos encarar nuevamente un cambio de tendencia, claro, y avanzar lenta pero sostenidamente y decididamente hacia una situación relativamente más igualitaria y un poquito más justa. Bueno, trabajemos en pos de eso, Mauricio, para que la próxima charla que nos encontremos estemos hablando de que se están empezando a tomar esas medidas para ir justamente a una sociedad más justa, tomando un poco lo que vos hacías referencia de lo justo, lo injusto en todo esto. Muchísimas gracias, Mauricio. A vos. Ha sido muy claro en exponer estos temas que a veces son tan difíciles para quien no conoce de poder entenderlo, pero creo acá cuando hablaste de la moneda, de la pobreza y la desigualdad ha quedado más que claro. Así que muchas gracias, Mauricio. A ustedes. Un placer que nos acompañes.